Bienvenidos a nuestro diplomado en gestión pública y saludando y agradeciendo a Gaceta Gubernamental por la oportunidad de estar aquí nuevamente con ustedes. Hoy día avanzamos lo que es la segunda parte del Sistema Nacional de Presupuesto. Ya saben ustedes que pueden hacer sus consultas mediante el chat y antes de iniciar saludamos a Cecilia Rojas, a Edinson Morán y a Juan Manuel Ipanaque que se han conectado y nos han dado sus saludos a través del chat. Ya saben que por ahí nos podemos comunicar. Iniciamos nuestra presentación del día de hoy. Esta es la parte de que ya hemos visto de la sesión de presupuesto, un momento, y ahora continuamos con esta sesión de trabajo. Hablaremos ahora de ya propiamente del decreto legislativo 1440. El decreto legislativo 1440 es el Sistema Nacional de Presupuesto. Bienvenidos. ¿Y cuál es el objetivo del decreto legislativo? El decreto legislativo tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, que es integrante de la Administración Financiera del Sector Público. ¿Ok? De esta manera nosotros vamos a interactuar dentro de la normativa para poder, en este caso, no llevar a cabo todo lo que disponga el decreto legislativo 1440. Empecemos y recuerden que nosotros tenemos los principios presupuestarios. Los principios presupuestarios que se desarrollan en la normativa es el equilibrio presupuestal, ¿no? Ya que los ingresos son igual a los egresos. En ese caso no podemos gastar más de lo que nos corresponde en la parte de nuestra ejecución. Muy bien, entonces nosotros vemos la parte de lo que viene a ser, ¿no? Ingresos y sobre lo que ingresa o lo que está autorizado se puede gastar. En eso consiste el equilibrio presupuestario. Tenemos la parte del equilibrio fiscal, que es un aspecto que ve, en este caso, el propio MEF mediante los mecanismos de responsabilidad fiscal y disciplina fiscal, que eso ya lo hemos resaltado en la anterior sesión de trabajo. Tenemos la especialidad cuantitativa. La especialidad cuantitativa para nosotros no es, en este caso, lo que corresponde a la parte de verificar, ¿no? El monto de las prestaciones económicas de las diversas obligaciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora avanzando con la parte de lo que viene a ser la especialidad cualitativa. La especialidad cualitativa, ¿no? La especialidad cualitativa es, en este caso, buscar la calidad del gasto público. Y es importante precisar eso, ¿no? No es importante precisar el tema de la especialidad cualitativa, ¿no? En este caso, con respecto a lo que se busca, que es el cumplimiento de metas dentro de los planes del Sistema Nacional de Planeamiento. Entonces, el presupuesto siempre está ligado a buscar la calidad y el cumplimiento de metas mediante esta parte que es la especialidad cualitativa. La universalidad y la unidad forma parte del Sistema Nacional de Presupuesto, ya que busca no que el sistema sea implementado en todas las unidades, en cada dependencia de cada parte del sector público que administre recursos públicos. Tenemos la no afectación predeterminada, que en este caso busca, ¿no? A la asignación sustentada de los recursos mediante los clasificadores de gasto, y estos clasificadores de gastos tienen un objeto de identificar, ¿no? De manera genérica y subgenérica, ¿no? Los aspectos de conceptos de los respectivos gastos que se van asignando. El tema de integridad, bueno, está de más decirlo, que los recursos presupuestales tienen que utilizarse de manera adecuada bajo el esquema de probidad y de responsabilidad que exige el Código de Ética del Funcionario Público. Tenemos también la información y espicidad, que es en este caso que conlleva cada gasto que se asigna en el presupuesto público, que tendrá el sustento respectivo de acuerdo a las normas aplicables. El presupuesto es anual, tenemos el principio de anualidad presupuestaria,
Tenemos el tema de la programación multianual. Recuerden que la fase de programación presupuestaria es mínimo de 3 años. Tenemos el principio de orientación a la población que busca que los recursos públicos estén orientados hacia el ciudadano. Debe de haber una transferencia presupuestal. En este caso, manejamos el tema de las operaciones económicas que en el Sistema Nacional de Contabilidad van a ser registradas a través de los hechos económicos. Tenemos también la exclusividad presupuestal. La exclusividad presupuestal, en este caso, no, la exclusividad presupuestal ve aspectos propiamente de lo que viene a ser la asignación de recursos, tanto en específica de gastos que pueden ser de libre disponibilidad, como aquellos que están orientados de manera rígida. Recuerden que la Dirección General de Presupuesto no público es el ente rector de la normativa del decreto legislativo 1440 y siempre en todo momento se busca la calidad del presupuesto. ¿Qué más debemos de saber sobre el tema presupuestal? ¿Quiénes son sus integrantes? El Sistema Nacional de Presupuesto Público, no de acuerdo al decreto legislativo que hemos mencionado, el 1440, tiene como nivel central la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Que es para nosotros el ente rector. A nivel descentralizado, a nivel descentralizado tenemos la entidad pública, que es la que administra los recursos públicos, la destinataria del gasto público. Tenemos el titular de la entidad, el que lidera el gasto público, las oficinas de presupuesto de la entidad o la que haga sus veces, las diversas unidades ejecutoras adscritas a los pliegos y los responsables de los programas presupuestales. Muy bien, y es así como damos inicio a nuestra segunda parte de nuestro módulo de gestión no pública correspondiente al tema del Sistema Nacional de Presupuesto. Un saludo para los que recién se conectan, en especial para los que han podido dejarnos un mensaje en el chat. Tenemos aquí a Sara. Buenas noches, Roxana, María Digna, Humberto Vicente Bustamante y Silvia Bardales. Bienvenidos a la reunión que ya tenemos desarrollado nuestros primeros 10 minutos de trabajo y hemos precisado los principios, hemos hablado del objetivo de la normativa y estamos en este momento indicando quiénes son los integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Empecemos a hablar uno por uno y tenemos al titular de la entidad. El titular es el responsable en materia presupuestal y de manera solidaria, según sea el caso, con el Consejo Regional, el Consejo Municipal, el Consejo Directivo u el organismo colegiado con que cuente la entidad. Para el caso de las entidades señaladas en los incisos 6 y 7 del párrafo 3.1 del artículo 3 de nuestro decreto legislativo 1440, ¿no? Y de las empresas de los gobiernos regionales y locales, el titular de la entidad es la más alta autoridad ejecutiva. El titular puede delegar sus funciones en materia presupuestaria cuando lo establezca expresamente el presente decreto legislativo, las leyes anuales de presupuesto del sector público y la norma de creación de la entidad. El titular es responsable solidario con el delegado de qué? De lo que se actúa, ¿ok? De lo que se ha establecido. Muy bien. El titular es responsable de efectuar la gestión presupuestaria en las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación y el control del gasto, de conformidad con el presente decreto legislativo, las leyes de presupuesto del sector público y sobre todo las diversas disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto Público en el marco de los principios de legalidad y de presunción de veracidad. ¿De qué más es responsable el titular? De conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de las metas de productos o resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto del sector público en coordinación con el responsable de los programas presupuestales, según sea el caso. Y como parte de sus responsabilidades debe determinar las prioridades del gasto de la entidad.
en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales. Para eso revisamos lo que está indicado y lo que conforma su plan estratégico institucional y se debe de sujetar a la normativa vigente. Esto está detallado en el artículo 7 de nuestro decreto legislativo 1440. Muy bien. Hablemos ahora de las oficinas de presupuesto y revisemos brevemente lo que nos consultan en este caso. Un saludo también para Arturo Vega, que nos acaba de escribir también. Y hablemos de nuestra oficina de presupuesto. La oficina de presupuesto, o la que haga sus veces, su rol, es responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados. Esto está detallado en el artículo 8 de nuestro decreto legislativo 1440. Muy bien, ahora miremos a las unidades ejecutoras. La unidad ejecutora en el Sistema Nacional de Presupuesto Público es el nivel descentralizado u operativo de los pliegos del gobierno nacional y de los gobiernos regionales, que administra los ingresos y gastos y se vincula e interactúa con la oficina de presupuesto del pliego, la que haga sus veces, ¿no? Muy bien, vamos avanzando y ahora tenemos que precisar que la unidad ejecutora puede realizar lo siguiente. ¿Qué es lo que está facultada en realizar las unidades ejecutoras? Debe de determinar los ingresos y proceder a su recaudación. Es una proyección, hace una determinación y ve la propia recaudación. Participa en la fase de gestión presupuestaria. Hay un ciclo presupuestal que vamos a detallar, ¿no? En el marco de la normativa aplicable, registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas. Como parte también de sus actividades, informa sobre el avance y o cumplimiento de metas y organiza los centros de costos con el propósito de lograr la eficiencia técnica en la producción y entrega de los servicios al ciudadano. Muy bien. La unidad ejecutora es responsable, ¿no? Puede ser responsable de un programa o varios programas presupuestales que se encargan, que se encuentran a cargo de la gestión estratégica operativa de la programación presupuestal de los productos y de garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que los componen, en el marco de los resultados a lograr en un programa presupuestal. Aquí hay que identificar que el responsable, que pueden ser varios o uno, del programa presupuestal, pueden haber incluso varios programas presupuestales en una unidad ejecutora, en coordinación con las oficinas de presupuesto del pliego, o la que haga a sus veces articula de manera transversal las acciones de las unidades orgánicas de dicho pliego y con los pliegos de otros sectores y niveles de gobierno, de ser el caso, cuya participación por la complejidad de los resultados y objetivos es necesaria para el desarrollo y mejora constante de los productos en términos de efectividad, eficiencia y calidad desde su concepción, provisión y retroalimentación. Por lo tanto, rinde cuentas de sus avances y logros en las instancias correspondientes, tal como se detalla en el artículo 10 de nuestro decreto legislativo 1440. Recuerden, estimados participantes, que pueden hacernos consultas a través del chat. Y vamos avanzando. Hemos visto ya quiénes conforman el Sistema Nacional de Presupuesto y lo que les corresponde hacer a cada uno de ellos. Ahora hablemos propiamente del presupuesto. El presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado para el logro de los resultados a favor de la población
a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de lo que viene a ser las diversas dependencias de la entidad. Ojo con ese detalle. No, el presupuesto es la expresión cuantificada y conjunta y sistemática de los gastos a atender en el año fiscal. Es que con el presupuesto podemos decir que los planes son realizables porque es la parte real, la parte material que se está asignando, ¿no? Refleja los ingresos que financian dichos gastos. Y en función al Sistema Nacional de Planeamiento, esto está ligado, no puede estar independiente, y con el Sistema Nacional de Abastecimiento también. En el caso de planificación, donde hablamos de metas y objetivos, comprende los objetivos y metas a alcanzar. Entonces, el presupuesto hace realidad los diversos objetivos que tiene que alcanzar la entidad, y para eso el presupuesto se apoya de abastecimiento para materializarlo en bienes, servicios y obras, ¿no? Pero ese presupuesto es que garantiza que realmente se viabilice los objetivos establecidos en un ejercicio fiscal o el avance de los objetivos, porque capaz los objetivos trasciendan a varios ejercicios presupuestales. Hay una consulta de José Yalta Vega, un saludo José, y nos dice lo siguiente. ¿Los GORES son unidades ejecutoras? No, los gobiernos regionales son pliego, los municipios son pliegos, los sectores, los ministerios o organismos también son pliegos. Ustedes entren a transparencia económica y busquen ahí dentro de lo que es la búsqueda económica de gastos o de ingresos y van a encontrar, por ejemplo, una distribución por sectores, una distribución geográfica por departamentos y regiones. Después vienen los pliegos y debajo de los pliegos vienen las unidades ejecutoras. Por ejemplo, entramos Gobierno Nacional, después de Gobierno Nacional buscamos sector de transporte, dentro del sector de transporte encontramos varios pliegos. Escogemos Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el pliego Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene 5 unidades ejecutoras. Están Provías Nacional, Provías Descentralizado, está el propio Ministerio, OGA, que es la ejecutora principal. En cuanto a la central, no es la que tiene más recursos, pero ella también gasta de manera significativa. Tenemos ahí tres, está Legado y Pronatel. Ellos son los que se convierten en estas unidades ejecutoras. Otro ejemplo, entren al Ministerio del Interior, busquen sector interior, encuentran al pliego Ministerio del Interior y van a encontrar no 5, sino más de 20 unidades ejecutoras. Entonces, habrán sectores con un número significativo de unidades ejecutoras, habrán gobiernos regionales también con unidades ejecutoras, los gobiernos locales no tienen unidades ejecutoras, sus propios pliegos son los que responden al nivel de desagregación del presupuesto. Muy bien, y están también las empresas públicas que también se convierten en unidades de gasto. Los presupuestos, ¿no? ¿Qué comprende? ¿A qué le llamamos nosotros el presupuesto? Son los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal en función a los créditos presupuestarios aprobados y a los ingresos que financian dichas obligaciones se desagregan conforme a los clasificadores de gastos correspondientes. Por el lado de los ingresos, cualquiera que sea el periodo en que se genera, puede generarse en cualquier momento un ingreso, financian los gastos. Los ingresos pueden ser de naturaleza tributaria, los que hace la SUNAT, por ejemplo, no tributaria o por operaciones de créditos y sirven para financiar los gastos del presupuesto. Se desagregan conforme a los clasificadores de ingresos correspondientes. Recuerden que las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les apruebe forma parte de este concepto que es el presupuesto. Entonces, es ese recurso económico, ese recurso que permite
cumplir con las metas y objetivos en un ejercicio fiscal. Tengo que recaudar ese recurso y tengo que gastar este recurso para el cumplimiento de las metas y resultados que pretendo alcanzar. Ojo con ese detalle. Muy bien, vamos avanzando. Y ahora viene otro tema que podemos comentar, que es la importancia del presupuesto. ¿Cuál es la importancia del presupuesto? Es una gestión institucional. Dentro de la gestión institucional que nosotros llevamos para adelante, tenemos el presupuesto que garantiza la ejecución de los planes de desarrollo, cumplir objetivos y metas institucionales, ¿no? Mejorar la calidad del gasto y controlar y evaluar la gestión. Ojo con eso. Muy bien. Esto es lo que debemos de saber sobre la importancia de los respectivos, no del presupuesto que se asignan los respectivos recursos que vamos a tener para financiar las actividades y garantizar la operatividad de las entidades. Hablemos concepto por concepto. Los ingresos. Los ingresos públicos financian los gastos que genera el cumplimiento de los fines institucionales. Y estos tendrán que estar alineados a los planes, ya lo hemos precisado. Independientemente de su fuente de financiamiento, de dónde provenga, todo lo que genere no la capacidad de financiar los gastos será convertido o será la denominación de ingreso. ¿Es una recaudación o es una asignación? Porque aquí tenemos, por ejemplo, recurso ordinario. Muy bien. Su percepción es responsabilidad de las diversas entidades competentes con sujeción a la norma de la materia. Ahí tenemos, por ejemplo, la SUNAT, ¿no? Que recauda tributos y que lo pasa a Tesoro Público para que esto sea parte del financiamiento del presupuesto de la nación en las diversas entidades del Estado. Los ingresos públicos se orientan a la atención de las prioridades de políticas nacionales, de políticas regionales y políticas locales, los dos últimos de concepto territorial. Y el primero es a través de los planes sectoriales que se materializa la política nacional en sus respectivos ámbitos territoriales en el caso de los segundos, en el marco de los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tenemos también la estructura de los fondos públicos. Los ingresos públicos se estructuran ¿de qué manera? Siguiendo las clasificaciones económicas y por fuente de financiamiento aprobados mediante resolución directoral de la Dirección General de Presupuesto Público según su naturaleza, estimados colegas, según su naturaleza. Muy bien, seguimos avanzando. ¿Y cómo se ordenan los ingresos públicos? Podemos ordenarlos por clasificación económica. Aquí vamos a agrupar los ingresos públicos divididos en genérica, subgenérica y específica de ingresos. Son códigos, no números. Clasificación por fuente de financiamiento. Agrupa los ingresos públicos que financia el presupuesto del sector público de acuerdo al origen de los recursos que lo conforman. También tenemos las fuentes de financiamiento de equilibrio del sector público, donde se establece, ¿no? Las fuentes de financiamiento del presupuesto del sector público se establece en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público. Entonces, las fuentes de financiamiento son ya catalogadas y están establecidas dentro de lo que viene a ser la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público. Hablemos del gasto. ¿El gasto público qué es? Los gastos públicos son el conjunto de erogaciones, obligaciones, desembolsos de dineros que realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios aprobados para ser orientados en la atención de la prestación de los servicios públicos. Hay que pagar. Y acciones desarrolladas por las entidades de conformidad con sus funciones
para el logro de resultados prioritarios u objetivos estratégicos institucionales. Entonces, los gastos tienen que ayudarnos a cumplir estos objetivos estratégicos institucionales. ¿Cómo se ordena el gasto? Los gastos públicos se clasifican siguiendo las clasificaciones institucionales. Puede ordenarse de manera económica, funcional o programático y geográfico, las mismas que son aprobadas mediante resolución directoral de la Dirección General de Presupuesto Público. Hablemos de la clasificación institucional. ¿Cómo podemos hacer una clasificación institucional del gasto? Muy bien. La clasificación institucional agrupa las entidades que cuentan con créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales y sus unidades ejecutoras. ¿Ok? Muy bien. Ahora la clasificación funcional. En la clasificación funcional, ¿no? En la clasificación funcional nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a agrupar los créditos presupuestarios desagregados por función, división funcional, grupo funcional. A través de ellas se pueden mostrar las grandes líneas de acción que la entidad desarrolla en el cumplimiento de las funciones primordiales del Estado. Esta clasificación no responde a la estructura orgánica de las entidades, configurándose bajo los criterios de tipicidad. Muy bien, vamos avanzando y ahora tenemos la clasificación programática. La clasificación programática del gasto es donde se agrupan los créditos presupuestarios desagregados por categorías presupuestarias, por producto y proyecto no que permite la estructuración, seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias para el logro de resultados prioritarios que define el gobierno y de los objetivos y mandatos institucionales de las entidades en el cumplimiento de sus funciones y competencias. Recuerda que la Dirección General de Presupuesto Público mediante resolución directoral, establece la clasificación de los créditos presupuestarios que por su naturaleza no puedan ser estructurados en programas presupuestarios. Entonces aquí tenemos la agrupación en lo que viene a ser programas presupuestales, que es la categoría presupuestal, acciones centrales y actividades que no tienen producto. La clasificación económica. ¿No? La clasificación económica agrupa los créditos presupuestarios por gastos corrientes. Aquí es la parte de la naturaleza del impacto del gasto. Habrá gasto que perdure en el tiempo, que será el gasto de capital y el servicio de deuda. Estos a su vez se dividen en genérica, subgenérica y específica de gasto, al igual que los ingresos. La clasificación geográfica, y es un tema de ubicación, agrupa los créditos presupuestarios de acuerdo al ámbito geográfico donde está previsto el crédito presupuestario a nivel de departamento, provincia, distrito, según corresponda. Muy bien, vamos a leer lo que nos han escrito. Hay un mensaje. Ahora sí, Joaquín nos escribe. Joaquín Gutiérrez, bienvenido a nuestra reunión, en nuestros primeros 30 minutos de trabajo. Y podemos leer tu comentario. Nos hace la pregunta. El ingreso por concepto de arbitrios municipales solo debe financiar la limpieza pública, parques y jardines. Eso no necesariamente es así. Recuerden que el recurso que se recauda tiene una finalidad. Hay que revisar en este caso, no las normativas internas, capaz haya una disposición, un acuerdo de consejo, no que disponga las prioridades de gasto. No recuerden que nosotros podemos financiar prioridades de recurso, ¿no? Que puede venir de cualquiera de las fuentes de financiamiento con tal de garantizar el funcionamiento de las entidades. ¿Ok? Si no te quedan recursos, tendrás que financiar necesariamente solo limpieza, parques y jardines. Hay un excedente,
Esto se sustenta, el director o el jefe de la oficina de presupuesto y planeamiento sugerirá a la alta dirección para que se dispongan de los excedentes, siempre que hayan excedentes. Esa es la premisa. No podemos, Joaquín, dejar sin atender las necesidades básicas y prioritarias que garanticen el funcionamiento del municipio. Eso sí. De ahí, si hay excedentes, podría financiar gastos que sean prioritarios también. No financiar cualquier gasto, esa no es la idea, Joaquín. La clasificación por función, ¿qué significa el criterio de tipicidad? A ver, revisemos un poco nuevamente, reforcemos esta parte de función y nosotros tenemos acá, cuando hablamos de función, es por ejemplo salud, educación, transporte, esa es la función. Entonces se financian proyectos, se financian actividades, se financian campañas y por su vinculación a una materia específica, ustedes busquen en la consulta amigable de transparencia económica, encuentran función salud, función control, función gestión administrativa y van a tener ahí no la asignación de los recursos. Muy bien. Entonces avanzamos. Espero que eso haya quedado algo claro. Normalmente función, división funcional y grupo funcional mucho lo conocemos más cuando se habla de Invierte P, porque ahí tenemos que identificar este proyecto de qué es, del sector educación, qué busca tal y tal. Entonces, esos elementos están, o sea, se conocen mejor cuando se habla de Invierte P. ¿Ok? Muy bien, avanzamos. Ya hemos hablado y con los ejemplos creo que vamos a hacer las cosas mejor. Fuente de financiamiento. Por fuente de financiamiento, estamos hablando de los ingresos. Aquí estamos hablando ya de ingresos, esto era la parte teórica, ahora hablemos de lo que realmente sucede. No, el presupuesto es 100 millones, significa que el ingreso es 100 millones, por lo tanto el gasto será 100 millones, paridad, ¿no? Igual ingreso, igual egreso, ¿no? Muy bien, entonces miremoslo desde el punto de vista de ingresos. En recursos ordinarios puede haber un fondo, esto no significa, no podemos seguir sosteniendo esto que es un error y sigue siendo un error escuchar que se revertió el recurso. Si se trata de recurso ordinario, no se revirtió nada, porque nunca ingresó nada, no ingresa dinero. Si en recursos directamente recaudados hay un ingreso real, una liquidez real. En recursos por operaciones oficiales de crédito también hay una liquidez real. En donaciones y transferencias también hay un ingreso real. También tenemos recursos determinados y ahí también hay un ingreso real de dinero que es el efectivo. Ese efectivo que tiene que ingresar a las cuentas de la entidad, ¿no? Y esto que está en las cuentas de la entidad, pues es un ingreso financiero. El recurso ordinario lo tiene Tesoro, ¿no? El Banco de la Nación, para ser más precisos. Y dentro de Tesoro, lo que nosotros tenemos es una cuenta general, ¿no? Donde todos nosotros, todas las entidades con los respectivos códigos, por eso es importante los códigos de las entidades, nosotros tenemos, en este caso, no tenemos, no, el recurso ahí. Nunca ingresó a la entidad, reitero y preciso, y conforme vayamos diciéndole al sistema, conforme vayamos diciéndole al sistema, que se abonen tantos recursos a un beneficiario, a un proveedor, a un trabajador, a quien corresponda designarle la transferencia de recursos. Tesoro remite los recursos a quién? Remite los recursos al beneficiario. Entonces la entidad nunca los tuvo. Es un marco, es como una línea. Entonces, si tienes 100 millones en recurso ordinario y gastas 95 millones, no gastaste 5 millones, pero no es cierto que se han revertido. Tesoro tendrá este recurso no gastado y tendrá pues que considerarlo en lo que viene, que es la reserva de contingencia para los siguientes años, porque esos son excedentes de tesoro, no son tus recursos que se revirtieron porque nunca ingresaron. En el caso de los otros recursos, programaste 20 millones en recursos directamente recaudados y gastaste los 20 millones,
pero en la práctica llegaste a 19,5 millones, te queda medio millón. Eso sí se configura saldo de balance. Y es un recurso que sí lo tienes y no se revierte. ¿Por qué? Porque eso queda como saldo de balance para el siguiente ejercicio presupuestal. Cabe señalar que para el siguiente año estos recursos van a estar ya tutelados por Tesoro Público también. Y eso es algo que vamos a ver cómo funciona en lo sucesivo. Esta es una clasificación por fuentes: recursos directamente recaudados, operaciones de deuda, de crédito, donaciones y transferencias y recursos determinados. Si lo queremos ver por rubro, hay más detalle. Recurso ordinario, recurso ordinario. El nombre no va a cambiar. Acá el código es 1, acá el código es 00. Si hablamos de recursos directamente recaudados, tenemos que hablar del código 09 si hablamos por rubro, el rubro 9. Si hablamos de recursos de operaciones oficiales de crédito, que es el número 3, cuando hablemos de rubro será el rubro 19. Cuando digan viene el rubro 19 es que estamos hablando de operaciones oficiales de crédito. Donaciones y transferencias el 13 y en recursos determinados hay tres tipos: el Fondo de Compensación Municipal, que es el 7, el rubro 8, que es el impuesto municipal. Por eso les decía, a veces el impuesto municipal es muy excedente, supera lo proyectado, hay exceso y podemos priorizar gasto. Si no, no lo hagan. Destinen el gasto para lo que ustedes han planificado. Y tenemos el otro recurso que también es muy volátil. A veces se tiene más, a veces se tiene menos. Depende mucho de los cálculos de los tributos. Y es el canon y sobrecanon, regalías, rentas de aduanas y participación. No sé si hasta aquí hubiera alguna consulta, estimados colegas, alguna duda. ¿No? Muy bien. Entonces, hablemos de lo siguiente, de los clasificadores presupuestales, que es la parte numérica. No, esto está bonito, esto va a estar en tu certificación, hay que saberlo ubicar, dónde están las fuentes, dónde están los rubros, pero esto es lo que sí nos interesa y no hay que equivocarnos, porque si vamos a registrar un ingreso, hay que hacerlo bien. Si vamos a registrar un gasto, hay que hacerlo bien, porque quieres comprar papel, pero estás usando la partida de tasa, ¿no? Esta es una tasa. Entonces, cuando quieras hacer el pago, contabilidad te lo va a observar. Entonces, si estamos en abastecimiento, si estamos en el área que pide la certificación presupuestal, hay que registrar de manera adecuada y para eso está este clasificador. El código primero es el tipo de transacción. Uno es ingreso, dos es egreso. Por eso los clasificadores de gastos siempre son 23, 26, 21. Y hay una codificación que lo vamos a ver inmediatamente en las siguientes diapositivas. Avancemos un poco más. El siguiente dígito es la genérica, tanto de ingreso como de egreso. Hay dos grupos de dígitos de dos en dos. El primero es la subgenérica y el segundo es la específica. Estos dos grupos de subgenérica y estos dos grupos de específica, a su vez, tienen dos niveles, ¿no? Estos niveles son hasta de dos dígitos por subgenérica de nivel 1 y hasta de dos dígitos, puede ser un solo, pero a veces hay dos, de subgenérica de nivel 2. Y en el caso de la específica, los dos grupos se dividen en dos dígitos de la específica hasta dos dígitos de la específica de nivel 1 y hasta dos dígitos de la específica de nivel 2. Entonces, es por eso que tenemos un número muy extenso para ubicar la partida presupuestal. Esto es la partida, ¿no? Que es el clasificador. Reitero, el tipo de transacción es identificar la transacción presupuestal que puede ser de ingreso como puede ser de egreso. La genérica identifica el conjunto homogéneo de recursos que se atienda, así como de las aplicaciones de estos. La subgenérica es el nivel intermedio de agregación, identifica el conjunto homogéneo claro y ordenado de los códigos de ingreso y gasto. La específica identifica el detalle de los ingresos como de gastos que permiten la determinación de los costos y el registro contable. Veamos mejor con algunos ejemplos. Aquí está la parte de las genéricas. ¿Cómo se clasifican los ingresos? Ya sabemos que 1 es ingreso y ya sabemos que 2 es gasto. Dentro de la genérica, estamos acá.
ya sabemos que uno es ingreso y dos es gasto. Ahora estamos viendo este detalle de acá, que es la genérica. 1.1 será impuestos, ¿no? Impuestos y contribuciones y otras obligaciones que se van a recaudar. El 2 dentro de la genérica, saben que es 1, 2 contribuciones sociales, 1, 3 venta de bienes y servicios y derechos administrativos, el 4 donaciones y transferencias cuando te ingresa, no cuando tú das, porque cuando tú das será el 2, 4. Otros ingresos, 1, 5 venta de activos, el 6 venta de activos no financieros es 6 y si se trata de activos financieros será 7. Y si estás prestando, te está ingresando dinero como deuda, es decir, hiciste un trámite de deuda externa, un crédito, y es en este momento en que te desembolsan el dinero, ingresan 25 millones de soles, eso se registra en el 1.8. Y este dinero hay que monitorearlo muy bien, porque así como te están prestando, en algún momento lo tendrás que pagar. Como cualquier préstamo, no, en el tema financiero es así. Pagarás en el servicio de deuda más los intereses, que es el coste capital. Muy bien, nos escribe José. José nos escribe, los créditos presupuestarios son recursos económicos que se asignan a los pliegos nacionales, regionales y locales. Sí, es correcto. Los créditos presupuestarios, todavía no hemos hablado de créditos presupuestarios. Estamos hablando ahorita de clasificadores de ingresos y clasificadores de egresos, estimado José. No hay que adelantarnos mucho. Lo que sí te puedo decir es que si la fuente de financiamiento es recurso ordinario, realmente no es un recurso que existe en la entidad, es una línea, es un marco, ¿no? Entonces, si Tesoro lo tiene reservado para nosotros, la idea es gastarlo, ¿no? Lo que depende de nosotros, ¿qué es? Lo que no es RO, lo que depende de nuestra recaudación. Ya lo planificamos, ya nos autorizaron, ahora hay que materializarlo. Porque si hemos proyectado en el año 100 millones y realmente recaudamos 50 millones, ¿qué sucede en la práctica? ¿Podemos gastar más de 50 millones? No, porque no hay manera de financiar algo que no previamente ha sido recaudado. No hay, entonces rebajamos nuestro ingreso y rebajamos nuestro gasto para que nuestro marco final sea 50 millones, ¿no? Separando obviamente el recurso ordinario. El recurso ordinario, si tú lo rebajas, es porque realmente le estás diciendo al menos, no tengo capacidad de gasto. Nadie te está exigiendo que lo recaudes, eso ya está en tesoro. Lo único que tienes que hacer es saber gastar. Si no lo gastas, ese sí es un problema serio. Entonces el siguiente año viene el mes con una actitud donde te hace no responsable de este aspecto y bajo el tema de riesgos, pues te dará menos recursos para ver cómo te va, ¿no? Muy bien. Vamos a responder lo de Franklin también, que nos dice cómo se relaciona, ¿no? ¿Cómo se relaciona de los clasificadores de ingresos y de gastos con el plan contable gubernamental? Muy buena pregunta, Franklin, porque después de que se hagan los hechos económicos, como en la empresa privada, lo que hace el Sistema Nacional de Contabilidad, que no es materia de nuestro diplomado, por cierto, el Sistema Nacional de Contabilidad hace lo que es el registro contable, que es manual, es una asistencia, utiliza las NIC del sector público y hace los libros y los estados financieros. Por eso es importante que se hagan bien las operaciones de ingreso y las operaciones de egresos, que para nosotros en la contabilidad será el libro diario. Después viene el libro mayor y con eso hacemos los estados financieros como en cualquier organización pública o privada. Muy bien, solo que hay que tener en cuenta las NIC del sector público. ¿Estamos ahí, Fran? Genial. Paul César Vélez Yampi, un gusto de tenerlo en esta reunión y nos dice lo siguiente. La entrega económica que el personal de salud por cumplir 25 y 30 años, de acuerdo al artículo 9.1 del decreto legislativo 1152. Bueno, es un beneficio, ¿no? Eso me queda clarísimo. Ha citado la norma. Muy bien, Paulo, perdón. ¿Está sujeto a algún tipo de descuento de quinta categoría? Eso no lo puedo saber porque no soy especialista en recursos humanos. Lo que sí puedo
indicarte es que hay que ubicar ese desembolso en alguno de los genéricas de gasto, ¿no? Y vamos justamente a hablar de las genéricas. Ya vimos los ingresos. Ahora saben que los egresos todos son dos en el tipo de operación. ¿Cuál sería el 2.1? Personal y obligaciones sociales. Aquí está, por ejemplo, lo que nos comenta Frank. Ya Recursos Humanos tendrá la data de las personas que pagan o no tributos, ¿no? Que hacen el tema de renta, aquellos que hayan superado la categoría y hacen las retenciones obligatorias de ley. Muy bien, eso es importante tenerlo en cuenta, estimado Frank, ¿no? Recuerda que no estamos viendo temas tributarios, sino esto podría precisarlo con mayor holgura, ¿no? Esto es un tema presupuestal solamente, pero aquí está. Es en esta 2.1 donde se ve y hay una específica de gasto, por eso vamos avanzando. Si vamos a pagar pensiones y otras prestaciones sociales, sería el 2.2. Los bienes y servicios es la 3, sería la 23, ¿no? Esto sí lo conocemos todos, ¿no? La 24 son donaciones y transferencias. 5 son otros gastos. 6, la 26 son gastos de activos no financieros. El gasto cuando se adquiere una refrigeradora, un ecógrafo, una obra, estos son los activos no financieros. Y aquí ingresa el invierte P en este clasificador, ya que hay que distinguir bienes estratégicos que formarán parte de IORs o formarán parte de proyectos de inversión y lo que no sea activos estratégicos simplemente son gastos de capital que no están adscritos a ningún código de inversión. Aquí vemos el invierte P dentro de este clasificador genérico. Muy bien, tenemos la 27, adquisición de activos financieros, y la 2.8, servicio de deuda pública. Entonces acá nos dan dinero y acá pagamos la deuda pública. Muy bien. ¿No? ¿Qué son las genéricas restringidas? Eso todavía no lo hemos explicado, pero a grosso modo, su nombre lo dice, son las partidas, no hay ninguna genérica restringida. Lo que hay es una específica que tiene un control rígido. Es decir, el MEF ha determinado que esa partida, ese clasificador de gasto, es específica de gasto, recuerden el código, ¿no? Pues si no, imagínense, nada se movería en el estado. Este código, pues un código cualquiera, la ley de presupuesto de cada año puede disponer que un clasificador específico, ¿no? Una específica de gasto, cuando se asigna recursos desde el PIA, ¿no? Después será PIN cuando hagan modificaciones presupuestales. Ya no puede ser de libre disponibilidad. Ese es el concepto, estimada Cecilia Rojas, ¿no? Pero no hay ninguna genérica restringida. Las específicas se pueden restringir. Si no, imagínense en cuánto dinero estaría estancado en una genérica. No, las genéricas son estas. Vamos a comprender un poco más al desagregar. Aquí, por ejemplo, tengo un clasificador de detalle de un ingreso. Es el uno que es impuesto, ingreso, uno que es impuestos y contribuciones, 2.1 que es impuesto a la propiedad inmueble, y la específica 1.1 que es predial. Entonces, la 1.1, 2.1, 1.1 es un clasificador de detalle que determina que son los ingresos que se obtiene de gravar el valor de los predios urbanos y rústicos. Si alguien va a pagar este tipo de tasas o de pago de este impuesto, van a tenerla que registrar en este clasificador, en el 112111. Se considera para esto los predios a los terrenos, las edificaciones, e instalaciones fijas y permanentes que contribuyen, ¿no? Que constituyen partes integrantes del mismo, que no pueden ser separadas sin alterar, determinar o destruir la edificación. Entonces, este es una específica de gasto, perdón, de ingreso. Esta es una específica de ingreso. Le corresponde al impuesto predial. Con este clasificador registramos todos los ingresos que se dan por el concepto del impuesto predial. Todo lo que se recauda por ahí tendrá que usar este código. Ahora hablemos de un ejemplo de gasto. Y tenemos la operación 2,
la genérica 3, que es de bienes y servicios, la subgenérica no 1.5, que es para compra de bienes 1, 2 serían servicios, ¿no? Vamos identificándolo así. Y la 5 le corresponde a materiales y útiles. Y la específica materiales de oficina. Y la 2 sería para solamente papelería en general, útiles y materiales de oficina. Entonces aquí que tenemos son los gastos por la adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina, tales como archivadores, borradores, correctores, implementos para escritorio en general, medios para escribir, numerar y sellar, papeles, cartones y cartulinas, sujetadores de papel, entre otros afines. Por ejemplo, este clasificador no sería una restringida, porque aquí se mueve una cantidad inmensa de necesidades y muchas veces le restamos a este clasificador. ¿Para qué? Para que se pueda, en este caso, usar estos recursos en otras necesidades, ¿no? Pero hay otras que sí son restringidas. ¿Qué se restringe? No la genérica, sino un clasificador completo hasta el nivel de la específica. Avancemos. Y aquí vemos la parte ya desde el punto de vista económico, ¿no? Si hablamos del gasto, habrá gasto llamado corriente. Y el gasto corriente es desde la 21, 22, 23, 24, 1, 25, 1, 25, 2, 1, no, 25, 3, que son subversiones a personas naturales, 25, 4, impuestos, pago de impuestos, no, derechos administrativos y multas gubernamentales, y la 25, 5. Acá está todo el gasto de capital, que en el marco del Invierte P será para proyectos, o será para IOARs, o será para propios bienes de capital, que no están vinculados al sistema de programación multianual de gestión de inversiones. Son todos los gastos destinados al aumento de la producción o al incremento inmediato o futuro del patrimonio del Estado. ¿Cómo es? Las 242, donaciones y transferencia de capital. 2522, transferencia de capital a instituciones sin fines de lucro. Tenemos adquisición de activos no financieros y la adquisición de activos financieros. Y tenemos el servicio de deuda, que son todos los gastos destinados al cumplimiento de las obligaciones originadas por la deuda pública. Ojo con ese detalle. Y el único, la genérica, de aquí hay varias específicas, que es el servicio de deuda pública. Muy bien, vamos avanzando y ahora hablemos de cómo se da este proceso. Muy bien, hemos identificado un clasificador, sabemos las funciones de los elementos del Sistema Nacional de Control. Ingresamos en nuestra siguiente hora de trabajo hablando de cómo funciona el proceso presupuestario. ¿Cuándo inicia? Un año antes del gasto. ¿Exactamente cuándo? Desde enero, desde el primer día de enero hasta marzo y abril, donde se hace la programación. Recuerden que en simultáneo, en este periodo se hace ¿qué cosa? Cuadro de necesidades, que es multianual. Ese es un tema de abastecimiento. Se hace POI, que también es un tema de planeamiento. Y cuando esto se integra, sale el insumo para que se cuantifique el presupuesto en la programación presupuestaria, que también es multianual, ¿no? Y en abril, de un año antes del gasto, tenemos que remitir esta información ¿a dónde? Al Ministerio de Economía y Finanzas, para que continúe la formulación. Y la formulación será de abril a mayo del año anterior al gasto, ¿no? Se prepara, el mes consolida el presupuesto y lo presenta a fines de agosto para su aprobación hasta noviembre. Estamos próximos, estamos exactamente, hoy día es 22, estamos a 9 días, perdón, 8 días de que se apruebe, ¿no? El proyecto de ley de presupuesto 2023, como el proyecto de ley del equilibrio financiero del sector público para el año 2023, como también el proyecto de ley de endeudamiento, que fue materia de nuestro primer módulo, ¿no? Del año 2023, estimados colegas. Muy bien, eso es importante saber. Este es el ciclo, este es el procedimiento hasta noviembre. El Congreso se hace, pues, 3 leyes, se aprueba, y de ahí que viene. Viene el periodo de reajuste, donde se revisa el POI y el cuadro de necesidades, porque se pidió 100 millones,
¿Cuánto nos dieron? Pues nos pueden haber dado 80, 60, 70. Difícilmente nos pueden dar más de lo que pedimos, ¿verdad? Nos dan o lo mismo, con suerte, es posible, sí, es posible, o menos, nunca más. Muy bien. Nos preparamos, sincronizamos nuevamente todo, volvemos a revisar la programación, pero ya en la tercera fase donde se reajusta todo y después iniciamos el ejercicio fiscal. Desde el 1 de enero, el hecho que ustedes no puedan ver una certificación posiblemente el 1 de enero no significa que no estemos en ejecución. Ya estamos en ejecución desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de ese año, del año del gasto. Culminado esto, y esto de acá abre un abanico, que es el ciclo de ejecución de presupuestal, que es desde la PCA hasta el devengado y girado, ¿no? Aquí vamos a hablar en estos minutos que nos quedan, ¿no? Justo nos queda 1 hora más para trabajar aquí sobre este punto. Y está la evaluación que se da después de 45 días de vencido el semestre anual en el año siguiente. Muy bien. Vamos avanzando y hay que recordar que hay una directiva de programación y formulación anual de presupuesto del sector público que constantemente puede estar actualizándose y hay directivas y lineamientos para la sustentación presupuestaria en el propio Congreso de la República que se da en este periodo y ya en la ejecución está la directiva de ejecución presupuestaria que también suele en algún momento actualizarse o modificarse o derogarse y publicarse otra directiva nueva. Pero el ciclo se mantiene, ese es el método prácticamente. En todo momento, solo aquí, retrocedo aquí, ya no nos interesa ahorita analizar esto porque eso ya lo hemos visto en la sesión pasada, cuando hemos hablado del presupuesto participativo, de la formulación, de los sectores, ¿no? Y del presupuesto por resultados. Todo eso ya pasó, ahora hay que ejecutar el gasto. Entonces, pueden haber no un cambio de muchos elementos, ¿no? Entonces hemos aprendido que el presupuesto es dinámico, ¿verdad? Si el presupuesto es dinámico, ¿qué podemos hacer? ¿Va a estar quieto? ¿Va a estar donde lo hemos planificado? ¿O vamos a empezar a mover y reajustar y adecuar y tener prioridades en el presupuesto? Pues va a ser lo segundo, ¿verdad? Entonces, una herramienta eficiente que es para el tema presupuestal son las famosas modificaciones presupuestarias de dos tipos. A nivel institucional hay dos y a nivel funcional programático también podemos hacer dos tipos de modificaciones. Hablemos de las institucionales. Podemos pedir más plata. Eso es en síntesis el numeral uno, que se llaman créditos suplementarios, es decir, adicionales, que son incrementos de recursos en el PIA proveniente de mayores recursos respecto a los montos establecidos. Vamos al MEC y pedimos más plata, ¿no? Así como está nuestro amigo que expone, ¿no? Pide, convence. Al MEC hay que convencerlo. Claro, si vas con indicadores pésimos, el MEC te va a decir, mira, regresa cuando hayas gastado lo que tienes, ¿no? Y esa es una gran lección aprendida. Nos ha pasado muchas veces, con entusiasmo vamos y al menos saca los ratios y todo, y en vez de salir bien, salimos con una reflexión de decir tenemos que gastar, si no, no hay manera, pues, ¿no? El mes te dice prioriza, prioriza, saca de acá, saca de allá, mira lo que tienes. Y hay otro tipo de modificación institucional donde hay transferencias de partidas que constituyen traslados de crédito presupuestario entre pliegos, un pliego a otro pliego. Por ejemplo, Ministerio del Interior, Municipalidad Provincial de Huamanga. Ese es un tipo de transferencia de partidas y es de nivel institucional. Claro ahí, por eso hay que entender el concepto de pliego. Se aprueba por acuerdo del Consejo Municipal, de acuerdo al artículo 34, salvo los intereses distintos, no, salvo los intereses distintos al recurso ordinario o recurso de operaciones oficiales de créditos, estas se incorporan con resolución de alcaldía. Muy bien, avancemos. Ahora viene la parte funcional programática.
Este es un tema ya interno, este es como el juego de ping pong, no como los hijos en la familia, quién le quito, a quién le doy, quién no, dosifico el gasto, porque entre más diversidad tengo, más ramificación tengo, que son mis unidades ejecutoras, hay este riesgo que es mayor, entonces constantemente estoy moviendo el presupuesto a nivel funcional programático, se efectúa dentro del marco del PIA vigente del pliego, entonces el pliego tiene ejecutoras, ¿qué hace? Empieza a modificar, empieza a ajustarse. Aquí podemos anular y asignar a otros un recurso que ya estaba establecido dentro de las unidades ejecutoras. Anulaciones que constituyen la supresión total o parcial de los créditos presupuestarios de actividades y proyectos para destinarlas a otras actividades. Por lo tanto, el otro elemento es la habilitación. Anulen en un clasificador y habiliten otro, en una o varias metas presupuestales. Puedo mover entre metas, clasificadores y centro de costo. Las habilitaciones, por lo tanto, constituyen un incremento de los créditos de actividades y proyectos con cargo a anulaciones del mismo. O sea, no puedo habilitar si no anulo primero. Tengo que mover de un lado para asignar a otro lado. Eso se llama no, la redistribución del presupuesto. Ya saben que el presupuesto es dinámico. ¿Y esto quién lo aprueba? Esto no lo decide solo el jefe de presupuesto. Tiene que ser aprobado por el titular de la entidad, con resolución del titular de la entidad. Muy bien, ahora sí han habido algunas preguntas, vamos a ver cuántas. Y nos escribe Elmer Quinto Cora. Un saludo, Elmer. Y en nuestra última etapa de nuestra presentación nos dice, ¿se puede anular la partida de un proyecto? Cuidado con los proyectos. Los proyectos son intervenciones temporales. Y hemos visto con ustedes en la sesión pasada, recordarán el criterio de priorización. Entonces, los proyectos en ejecución sí o sí tienen que tener presupuesto. ¿Qué pasa si la adjudicación no se da? Entonces, tú tenías programado en el año 1, de los 3 años programados, que ibas a desembolsar 5 millones, pero tanto nos demoramos que ya no tenemos la posibilidad de gastarlos. Entonces utiliza esta nota modificatoria de tipo 4. Hay un proyecto que justamente necesita 5 millones para el año 2. Ahorita está sin financiamiento. ¿Podemos adelantar ese proyecto? Sí. Es como un préstamo interno. Le quito al proyecto 5 millones y le doy a otro proyecto que tiene programado para el año 2 5 millones. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy cuidando la ejecución. Le estoy asignando a otro código de inversión los 5 millones que no se van a poder gastar en un código. Pero en ningún momento estoy anulando el recurso. Estoy anulando la asignación por el momento. Estoy priorizando. Entonces, como el año 2 se va a financiar, como está programado, entonces cuando llegue el año 2 los 5 millones, cuando lleguen para el proyecto que ya fue ejecutado en esa etapa, lo que puede quedar, o sea, necesitaba 5 millones, para el año 2 ya se adelantó, ya se desembolsó, sigue en ejecución, estamos por ejemplo en recepción de obra, esos 5 millones serán redirigidos al proyecto que prestó. Así debemos de entender eso. No, no debemos de entenderlo de otra manera, por eso no podemos decir se puede anular la partida de un proyecto. No es correcto usar ese término anular. Aquí hay que hablar de priorizar y prestar recurso en calidad de priorización de gasto, porque tenemos un